Desde la parte social esto es como extraer un cáncer bien avanzado. Y no sé si vas a salir vivo porque está muy avanzado el cáncer. Son 500 años, más de 500 años, ya vamos creo que por 515 años, no tengo la fecha exacta. Más de 500 años que nos han sometido y el cáncer se ha ido enquistando en nuestras mentes colectivas, en nuestras mentes sociales, y que va a ser muy difícil que de la noche a la mañana o con un gobierno de un determinado presidente esto cambie. Yo creo que el cambio, el costo social va a ser muy grande, pero que en algún momento se puede dar, yo creo que sí. En la perspectiva eso es bastante difícil de determinar, ¿no? Todo dependerá de qué tanta responsabilidad, qué tanta inteligencia, qué tanta posibilidad de actuar en democracia tengan los siguientes gobiernos. En la elección que viene, ¿qué tenemos? Para hablar un poco del corto plazo. Tenemos un escenario de candidatos atomizados, que lo único que nos dice a ciencia cierta es que vamos a tener el próximo Congreso también fragmentado, compuesto por una serie de grupos políticos inconexos y de alguna manera sin un hilo conductor entre sí. Eso va a implicar muchos problemas para la gobernabilidad del país en los próximos 5 años. Ya desde el saque, ya desde ahorita. Hace falta una visión de un liderazgo, de un presidente con visión nacionalista, que entienda el verdadero sentir de los peruanos para que cambie la estructura del pensamiento, que cambie la estructura de la educación para cambiar las estructuras de pensamiento. Es decir, yo apuesto y sigo pensando que el verdadero cambio para superar todo este gran problema es la educación. Pero no una educación solamente académica, universitaria, sino en todas sus formas. Los medios de comunicación, la educación en las escuelas, en la primaria, secundaria, la universidad, en los posgrados, etc. En todos lados deberíamos de incorporar estos elementos claros para hacernos conscientes de nuestra realidad, para poder provocar un verdadero cambio. Sé que va a tardar, pero creo que es la única manera de hacerlo. Y ahora, el costo social, que si no se hace esto, es que dentro de muy poco tiempo terminaremos pues arruinando nuestro país y cada vez se acentuará más la pobreza. Mira, la presión tributaria que tiene el Perú, que siempre ha estado en alrededor del 15, 16, 17% del PBI, no es una buena presión tributaria. O sea, no permite que el Estado haga una serie de inversiones que tiene que hacer. Si ustedes analizan la inversión tributaria, la presión tributaria que hay en otros países, se van a dar cuenta de que prácticamente más del 30 o el 40% de los ingresos de las personas en otros países van a ser pagados por impuestos. Acá nos quejamos del 10%, del 15% de pago de impuesto directo. Entonces realmente sí, o sea, hay que ser claros, como tú muy bien dices, la existencia de un sector informal muy importante hace también que la base tributaria sobre la cual se ejecuta este cobro de impuestos sea bastante reducida, ¿no? La gente elude o la gente evade, o disfraza las ventas, o simplemente no pago nada y busco que hacer actividades, entre comillas, al margen de las disposiciones vigentes. Habría que definir qué es la informalidad. Sobre eso no hay un acuerdo. Informal es lo que no se registra. Informal es lo que no se bancariza. Informal es el que no paga impuestos. Informal es el que elude. O sea, habría que definir un poco mejor el tema de la informalidad, porque entonces ahí hay todo un trabajo que hay que hacer y que los investigadores tienen que definir y desarrollar. Lo que sí es claro es que en esta época de pandemia, particularmente, esa informalidad que ya era bastante alta antes, ahora se ha profundizado enormemente, porque hay, debido a la crisis, debido a los confinamientos, debido al cierre de actividades productivas, etc., ¿no? Entonces, al cierre de exportaciones, de importaciones en algunos momentos. Todo eso ha afectado de manera importante y ha profundizado el nivel de informalidad que hay en estos momentos en el país. Entonces, la labor del gobierno que venga debería ser
la de tratar de incorporar a la formalidad a ese sector de personas, fundamentalmente de independientes, fundamentalmente de empresas pequeñas y medianas, porque la grande no se escapa, a la grande la SUNAT la tiene hipervigilada, ¿no? Pero la mediana, la pequeña, el productor y el empresario individual, el microempresario, ese es el que está, digamos, más metido en el tema de la informalidad. Y lo que hay que hacer es, hay que darle ventajas, hay que darle incentivos para que se incorpore a la formalidad. Líneas de crédito blandas. Ya el problema del crédito es otra cosa también en el país. Todos somos objeto, pues, de tasas de interés muy altas comparada con las tasas que se ofrecen en otros mercados o las tasas internacionales. La banca te dirá que eso se debe a que el riesgo de dar un crédito en el Perú, el spread, es mucho más alto que en otros países debido a la informalidad y a la inestabilidad relativa que hay en la economía del Perú. Entonces, claro, perfecto, pero deberían haber mecanismos para que efectivamente hayan formas fáciles para que el microempresario, el pequeño empresario puedan acceder a créditos más blandos, a créditos que les permita capitalizar, que les permita desarrollar su actividad, que les permita generar empleo. Recordemos que el empleo en el Perú está fundamentalmente sustentado sobre la base de la pequeña y microempresa. Tendrían que pasar muchas generaciones para refundar el Perú, pero que es necesario, yo creo que sí. Pero más que refundar, pienso que es tal vez cambiar de enfoque en nuestras formaciones y en nuestras ideologías, porque recuerde que nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos y nosotros pensamos de acuerdo a lo que hemos abstraído de una realidad, de lo que hemos aprendido de nuestro entorno, de lo que aprendemos de nuestros padres, de nuestra escuela, de nuestras universidades, de lo que vemos en los medios de comunicación. Entonces el ser humano va incorporando una serie de conocimientos para luego construirlo en conceptos que luego se manifiestan en comportamientos. Entonces, refundar el Perú no pasa por cambiar de un presidente, o cambiar de una máquina, o cambiar un escritorio, o mover a la secretaria a otro lado. Refundar el Perú significa refundar al nuevo ciudadano. Y refundar al nuevo ciudadano significa cambiar un modelo estructural en el sistema educativo y en el sistema de percepción que tengamos de nuestra realidad peruana, es decir, buscar la reafirmación de la identidad como peruanos para sentirnos orgullosos de nuestra peruanidad y de nuestra multiculturalidad como el principio rector de un país plural, diverso, único y megadiverso. Yo creo que la intelectualidad de alguna manera sí ha tenido una presencia dentro de las esferas de estos movimientos, pero lo que pasa es que un intelectual se da cuenta de lo que ocurre en nuestra realidad y sabemos que en realidad participar en el mundo de la política es caer no en un partido, sino en un movimiento que hoy lo tienes y mañana no. Entonces, si nosotros miramos un poquito la historicidad de todos estos últimos movimientos, por ejemplo, en estos últimos tres últimos gobiernos, el de Ollanta Humala, el de PPK y el Perú Posible. Estos movimientos políticos surgieron en algún momento, tomaron posición, llegaron a la presidencia, se fueron sus candidatos y el partido desapareció. Entonces, la clase intelectual, que es una persona, un intelectual es una persona que tiene las ideas claras y conoce la realidad profunda de nuestro país, fácilmente no va a caer en este juego porque sencillamente sabes que es una cuestión temporal y que después te vas a quedar con una serie de secuelas que estos movimientos siempre van a dejar porque nunca tienen construido una organicidad dentro del Estado. Entonces los intelectuales se repliegan y empezamos a ser observadores, pero y eso también es malo porque a veces nosotros no tenemos una acción más protagónica porque no tenemos una respuesta del Estado que estimule las capacidades competitivas académicas para ocupar cargos dirigenciales en nuestro país. Entonces, la primera cosa que yo pienso por la cual los intelectuales no se involucran dentro del escenario político actual es porque las condiciones no están dadas y las facilidades son muy pocas para poder poner a prueba y poner en práctica lo que uno tiene como resultado de grandes investigaciones que ha hecho a través del tiempo.
En lo formal yo creo que sí. En lo formal yo creo que sí. Son 200 años que con problemas y con dificultades el Perú está aquí todavía, y no creo que la situación que tiene el Perú, que en estos momentos lamentablemente por el tema de pandemia es delirante, es muy crítica. No creo que esto no pase en algún momento. Esto tiene que pasar. Yo creo que no hay nada que celebrar. Yo creo que esta es más bien una cuestión que debe uno llevarlo a reflexionar y autocuestionarnos, y llevarnos a golpearnos el pecho para saber qué tanto hemos avanzado y qué tanto hemos retrocedido. Y nos daremos cuenta que la celebración de bombos y platillos es solamente como las luces de la fiesta, ¿no? Que iluminan un ratito y luego se apagan. Pero nuestra procesión va por dentro. Yo creo que esa procesión que va por dentro es un acto de reflexión y acto de conciencia. Entonces yo creo que este bicentenario debe ser espacios de todos los movimientos académicos, ideológicos, del arte, y todos deben llevarnos a reflexionar y autocuestionar qué tanto hemos avanzado en este bicentenario. Porque vea usted, vamos a llegar a un bicentenario con más pobreza, más hambre, más discriminación, un país más arruinado, donde cada vez más la Amazonía está siendo deforestada y donde cada vez la corrupción se ha enquistado y donde vemos a grandes señores que se están enriqueciendo y todo lo demás. Y yo creo que lo más resaltante de todo este bicentenario es que vamos a ver que los últimos presidentes, después de ser presidente, hay un espacio sagrado para ellos, que es la cárcel. Y entonces casi todos nuestros presidentes terminan ahí. Entonces, ¿eso será motivo de celebración? Pienso que no. El tema concreto con el proceso electoral es que tampoco podemos dejar al garete ni podemos permitir que la situación del país quede inconclusa, quede en el aire, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera sencilla. El tema es quién va a tomar la responsabilidad de desarrollar las reformas económicas, las medidas económicas y los cambios en el sistema del Estado y en el sistema político necesarios para que este país sea viable en el tiempo. Tenemos que nombrar a alguien que lo haga. No tenemos muchas opciones, eso es cierto. Pero no podemos ser irresponsables y votar en blanco, porque lo único que hacemos es darles, a la hora de los votos válidos, sumarle votos al primero de la lista, que puede ser un total irresponsable. Es una pregunta bien complicada en estos tiempos, porque es verdad, ¿por quién votamos? Al final tenemos que elegir a un presidente, te guste o no te guste, tienes que tener un presidente. La verdad que si tú votas por algún candidato, ¿sería cuál? Y yo no veo un candidato que realmente refleje esa peruanidad, que refleje ese conocimiento de nuestra patria y sobre todo que canalice el sentir de nuestra gente. Entonces, yo no veo eso en ninguno de estos señores candidatos. Entonces yo creo que sería muy difícil decirte vota por tal o por cual, y si tú votas en blanco o vicias el voto, igual vas a favorecer a alguien. De manera que estamos en una encrucijada muy compleja y que nos guste o no vamos a tener que elegir a un presidente, y la verdad que lo único que te puedo decir, ¿no? O sea, que Dios nos agarre, que todas estas cosas nos agarre confesado, ¿no? Porque sencillamente no tendría una mayor respuesta para darte esto, porque es demasiado complejo, dado a que no tenemos una representatividad democrática y como debe ser. Cable original para Play no tengo. Pero tengo los alternativos. Ya, pero ¿y cuál es mejor? El menos malo. Ya sabemos lo que pasa al elegir al menos malo. ¿Quiénes son los responsables de que lleguen buenos candidatos a las elecciones? Exijamos que se eleven los estándares para ser presidente.